Bienvenidos a esta webinar organizada por Iberley College, en la que tenemos el placer de contar con la participación de don Francisco Jiménez Rojas, doctor en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Murcia. Actualmente es profesor asociado adscrito al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta misma entidad. El desarrollo de esa presentación está centrado en el contenido del libro que lleva por título Doctrina Constitucional sobre la garantía de indemnidad, recurso de amparo y especial trascendencia constitucional, y que ha sido publicada por la editorial Colex. Damos paso a don Francisco para que nos explique con más detalle lo expuesto. Adelante. Buenos días. Antes de comenzar la exposición, haré un escueto comentario acerca de dos piezas esenciales en torno a las cuales gira la construcción del libro que ahora presentamos. La primera de ellas, que se conoce doctrinalmente como garantía de indemnidad, es una de las dimensiones de la tutela judicial efectiva creada y desarrollada por el Tribunal Constitucional con el fin de ofrecer la máxima cobertura jurídica a un derecho de cuño legal, el ejercicio de acciones individuales derivadas del contrato de trabajo o de la relación de servicios, que se configura como un derecho fundamental dentro de aquella tutela y que de otro modo quedaría constitucionalmente desprotegido frente a las represalias del empleador. La segunda pieza sustancial de la obra se refiere a la especial trascendencia constitucional que ha de acreditar el recurso de amparo, que es una peculiarísima característica que desde mediados del año 2007 se viene exigiendo a las demandas de amparo que ingresan en sede constitucional, sin cuya justificación plena ningún recurso puede tramitarse y, por ende, obtener una sentencia constitucional sobre el fondo del asunto. Ahora sí, el libro que es objeto de la presente exposición acomete, en primer lugar, una breve aproximación a los objetivos de la obra con la intención de capturar la garantía de indemnidad en cuanto vertiente no procesal, sino sustantiva, aunque tome pie en un derecho procesal, de un derecho fundamental, el de tutela judicial efectiva sin indefensión, que contempla el artículo 24.1 de la Constitución. También atiende a un análisis cronológico de los supuestos que hasta ahora han venido conformando la doctrina constitucional sobre la materia para finalmente elaborar una serie de propuestas de reflexión, en especial acerca de la evolución de dicha doctrina constitucional sobre la indemnidad, así como la inadmisión de recursos de amparo por carecer la demanda de esa especial trascendencia que actualmente se le exige. Entrando más en materia, quiero referirme en primer lugar a la garantía de indemnidad y su delimitación ligada al ejercicio de acciones judiciales para separarla de otras vertientes de tal garantía, ya sean la de libertad sindical o la de igualdad ante la ley, y en ese sentido citaré a continuación 4 preceptos normativos principales relacionados con el derecho constitucional concernido. Primero, el que la Carta Magna contempla en su artículo 24.1, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en el que se inscribe la garantía de indemnidad creada por el Tribunal Constitucional en su vertiente única sustantiva que antes se dijo, razón por la cual en la obra no hay un análisis específico que no vendría al caso de las otras vertientes, las procesales, que aquel mismo derecho de tutela, todas ellas previstas en el artículo 24 de la Constitución, pero ahora en su apartado 2. Adviértase de momento que las consecuencias derivadas de que el Tribunal Constitucional considere la indemnidad un derecho fundamental se traducen, entre otras, en que cualquier ciudadano pueda interponer contra su vulneración recurso constitucional de amparo, y también implica una observancia obligada del canon hermenéutico
que por imperativo del artículo 10.2 de la Constitución exige una interpretación de los derechos fundamentales conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sea conforme también con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado español. Por su parte, segundo precepto normativo a considerar, el Estatuto de los Trabajadores contempla en su artículo 4.2g como derecho ligado a la relación laboral el ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo, en cuya regulación ha sentado el Tribunal Constitucional la garantía de indemnidad, lo que nos introduce en el tercer precepto normativo en el ámbito internacional, refiriéndose a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 8, donde se recoge el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales contra actos que violen los derechos fundamentales de cualquier persona. Y cuarto precepto normativo, por último, el convenio número 158 de la OIT, artículo 5c, que considera no justificada la terminación del contrato de trabajo por presentar el trabajador queja o participar en procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos del empresario, o por recurrir el trabajador ante las autoridades administrativas competentes. Así, el significado de la garantía de indemnidad por tutela judicial efectiva se viene a concretar en los términos siguientes: del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales para las personas que los protagonizan. Ello, en el ámbito de las relaciones laborales y del empleo, se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia empresarial que deriven del ejercicio legítimo por parte de los trabajadores de cualquier acción encaminada a recabar la tutela de sus derechos, incluso no fundamentales, pero vinculados al contrato de trabajo, de los que, con razón o sin ella, se crean asistidos. Dicho con toda claridad, la garantía de indemnidad protege a quien al amparo de una relación de servicio reclama cualquier derecho y a consecuencia de ello sufre una represalia empresarial, ya sea la del despido o la de cualquier otra decisión que le perjudique. Me pareció oportuno en la obra orillar las otras indemnidades a las que antes se hizo referencia, la sindical ligada al artículo 28.1 de la Constitución y la antidiscriminatoria o por desigualdad de trato relacionada con el artículo 14, lo que me lleva a referir, como se indica en el libro, una cierta confusión e incorrección en la utilización por el Tribunal Constitucional de ciertos términos, tales como los de represalia, indicios de discriminación, panorama discriminatorio o actuación empresarial discriminatoria. Y ello no me impide apreciar algunas asimetrías, pero también semejanzas entre indemnidades, especialmente la de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución, y aquí solo mencionaré muy someramente en el apartado último sobre consideraciones y reflexiones. Un aspecto muy importante de la doctrina constitucional sobre la garantía de indemnidad conecta con la inversión de la carga de la prueba, por cuya virtud el trabajador debe aportar al proceso un indicio mínimo que dé verosimilitud a la conexión entre la acción ejercitada y la represalia empresarial, si bien, cuando los hechos acreditan tal conexión causal, no procede a agotar este mecanismo de indicios. La segunda parte del esquema de la prueba indiciaria consiste en el desplazamiento de la carga probatoria hacia el empresario demandado, que
que debe probar plenamente, y no le basta con negar la vulneración, que su decisión fue razonable y ajena a cualquier propósito lesivo del derecho fundamental, lo cual no es precisamente lo que se conoce en derecho como una prueba diabólica, que si lo fuera, obligaría ilícitamente al demandado a demostrar unos hechos negativos. Acerca de la garantía de indemnidad en cuanto vertiente sustantiva única de la tutela judicial efectiva y los hitos más relevantes en la evolución de esta doctrina constitucional, un esquema básico de tal garantía ofrece estas pautas mínimas. Primera, un primer pleito en el que el trabajador ejercita la acción derivada del contrato de trabajo. Segunda, frente al cual se produce una reacción de represalia empresarial adversa para el trabajador. Tercera, a la que sigue un segundo pleito en reclamación de tutela judicial de indemnidad. Cuarta, activándose en su caso, tras la aportación válida del indicio lesivo, el mecanismo de inversión de la carga probatoria. Quinta, que termina en la decisión judicial sobre el segundo pleito, independientemente del resultado que haya tenido o pueda tener después el primero. Dicho esto, la obra acomete un detallado relato de cada pronunciamiento por sentencia constitucional, ofreciendo una versión casi novelada de cada resolución, con el claro propósito de atraer y retener el interés y la atención del lector o la lectora. En referencia al tercer capítulo del libro, el de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo en el ámbito de la jurisdicción social, sus aspectos sustanciales, la realidad de los datos revela un crecimiento continuado y vertiginoso de recursos de amparo en sede constitucional a partir de 2005, lo que inexorablemente trajo la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional acometida por el legislador con la Ley Orgánica 6/2007, que para corregir tal situación desbocada incorpora estos tres mecanismos. Primero, la mutación de la dinámica de admisión de amparos por la contraria de inadmisión de la mano de ese peculiar requisito introducido ex novo, el de la especial trascendencia constitucional del recurso, que desde siempre se ha revelado poco concreto, ambiguo e indeterminado. Y a mi modo de ver, ha interpretado además el Tribunal Constitucional de una manera rígida e implacable. Segundo mecanismo, el impulso de la nulidad de actuaciones en cuanto a ampliación de su ámbito a todos los derechos fundamentales, no solamente como hasta entonces por los defectos de forma que causaran indefensión, o por la incongruencia del fallo de la resolución judicial. Y tercer mecanismo, la potenciación de la subsidiariedad del recurso de amparo, apelando el Tribunal Constitucional a su carácter verdaderamente excepcional. La exigencia de la especial trascendencia constitucional en el recurso de amparo implica varias consideraciones importantes. La primera de ellas, tenerse que justificar en la demanda una decisión del Tribunal Constitucional sobre el fondo del asunto, atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Segunda consideración, consecuentemente con lo anterior, para el Tribunal Constitucional, la mera lesión por sí sola del derecho fundamental ya no es bastante para admitir y tramitar
el recurso de amparo. Tercera consideración, no obstante lo cual, no hay que perder de vista que la objetivación de la demanda de amparo no debería impedir el carácter subjetivista garante de los derechos fundamentales que para algunos especialistas es la esencia misma del propio recurso. Cuarta consideración, así, una especie de definición de la especial trascendencia constitucional en la terminología ciertamente ambigua que utiliza el Tribunal Constitucional sugiere que el demandante tiene que realizar un esfuerzo argumental que conecte las vulneraciones constitucionales alegadas con los criterios de la ley orgánica, explicitando la proyección objetiva del amparo solicitado y traduciendo en el plano formal la exigencia material de la especial trascendencia del asunto, pues no es bastante ya con razonar sobre la vulneración de un derecho fundamental, sino que hay que, dice el tribunal, disociar adecuadamente los argumentos que tiendan a evidenciar la existencia de la lesión del derecho fundamental y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que, en efecto, el recurso presenta la especial trascendencia que la ley orgánica exige. Quinta consideración, sin embargo, no cabe negar que una cierta objetivación a la hora de admitir recursos de amparo sí introduce la sentencia del Tribunal Constitucional 155/2009 a través de diversos supuestos números apertus relacionados con los motivos que seguidamente se indicarán. Así, el Tribunal Constitucional estima que puede revestir especial trascendencia el recurso y en consecuencia procede a admitirlo y a analizar el fondo del asunto cuando tales motivos estén relacionados, entre otros, con la falta o el mantenimiento o la reflexión del Tribunal Constitucional sobre su doctrina, las nuevas formas y realidades sociales y la repercusión social o económica, las consecuencias políticas generales, la interpretación jurisprudencial incorrecta de la ley o el incumplimiento o acatamiento o no de la doctrina constitucional. ¿Y cuáles son las consecuencias que ha traído la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional? Primera, que el tribunal no es ya el último garante de los derechos fundamentales porque aun si se vulnera alguno de ellos, si no se justifica objetivamente la especial trascendencia del recurso de amparo, no hay pronunciamiento de fondo por sentencia constitucional sobre el asunto. Segunda, queda en entredicho, pues, el artículo 53.2 de la Constitución, toda vez que cualquier ciudadano ya no puede recabar la tutela de las libertades y derechos fundamentales, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, salvo que su lesión esté relacionada con alguno de esos motivos objetivados de admisión del recurso. Tercera, y de lo anteriormente dicho, brota una pregunta que es obligada. Tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ¿sigue siendo este tribunal el titular de la posición última y subsidiaria en el supuesto de vulneración de un derecho fundamental, lo que le obligaría, en todo caso, a dar una respuesta a dicha vulneración? Modestamente, opino que no. Al menos no en la inmensa mayoría de los casos que acceden en amparo al tribunal. En un último apartado del libro se recogen algunas consideraciones y reflexiones
que, como es obvio, aquí se presentan de manera sumarísima. Así, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la garantía de indemnidad ha desbordado la legalidad ordinaria, al menos desde una triple perspectiva jurídico-material. Primer desbordamiento, en tanto que ha llegado a proteger también las acciones colectivas sindicales planteadas en nombre de los trabajadores y no solo las acciones individuales, como afirma el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 4.2g, si bien conviene matizar esta afirmación en el sentido de que no así cuando el trabajador no se implique, no provoque la actuación de la Inspección de Trabajo, por ejemplo, como fue el caso, o no muestre una actitud beligerante contra la empresa, porque entonces no podría ser víctima potencial de represalia empresarial alguna. Segundo desbordamiento, en la medida en que se ha extendido la protección por vía de amparo desde un derecho fundamental generalista, como es el del artículo 24 del texto constitucional, hasta dar cobertura a un derecho específicamente laboral, el del artículo 4.2g del Estatuto, como si el derecho al trabajo que mandata la regulación por ley de un Estatuto de los Trabajadores, artículo 35.2 del texto constitucional, fuera un derecho fundamental que no lo es. Y tercer desbordamiento, toda vez que más allá del convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 5c, la garantía de indemnidad protege no solo frente a la extinción o el despido, sino contra cualesquiera otras decisiones empresariales de represalia ligadas al ejercicio de la acción judicial. De manera que tal represalia empresarial, por haber reclamado judicialmente derechos de los que la persona trabajadora se creía asistida, se ha de calificar entonces como discriminatoria y radicalmente nula por ser contraria al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Hay que insistir en que la garantía de indemnidad opera sobre cualquier materia que emane de una relación de empleo o de servicio. No obstante lo cual, si la represalia no viene conectada al ejercicio de una acción judicial, aunque ésta sea solo previsible o potencial, la garantía no se activa. Y tampoco opera sobre la reclamación planteada en la empresa si no hay una acción judicial posterior, ni deviene aplicable aquella indemnidad por el hecho de testificar judicialmente, aunque en tal caso se puedan vulnerar otros derechos fundamentales del trabajador, como es el de la libertad de expresión. Mas no se vulnera la garantía de indemnidad cuando la decisión empresarial se ampara en un cambio de doctrina del Tribunal Supremo, porque tal decisión no se puede reconducir hacia una concreta resolución judicial, sino a una determinada doctrina jurisprudencial. En sentido contrario, las facultades organizativas y disciplinarias o la potestad discrecional del empresario, ya sea este público o privado, no eliminan la sospecha de lesión constitucional. Finalmente, estas son algunas otras de las ampliaciones que ha ido incorporando el Tribunal Constitucional a su doctrina en la materia. Primera, en determinados casos muy específicos, la garantía de indemnidad ampara la reclamación previa, que no es imperativa, pero sí es aconsejable y conveniente para evitar un proceso judicial posterior. La garantía de indemnidad
cubre asimismo la represalia que impida acceder a la trabajadora a un nuevo contrato de trabajo posterior, pero no protege el mantenimiento de una situación jurídica irregular, aunque beneficie laboral y económicamente al demandante de amparo. Por otra parte, las imputaciones hechas por el empresario en la carta de despido, pero no acreditadas, no neutralizan el indicio de haberse vulnerado la garantía de indemnidad, así como el derecho a ser indemnizado por la lesión no se puede invocar directamente en amparo porque el Tribunal Constitucional no tiene jurisdicción para resolver sobre ello. Quinta, acerca de la subcontratación laboral, donde hay una confluencia de dos voluntades mercantiles, la vulneración del derecho de huelga a los trabajadores de la empresa subcontratada extiende la responsabilidad sobre la empresa principal, pues de otro modo aquel derecho fundamental quedaría prácticamente anulado. Sexta, la garantía de indemnidad protege también, además de frente a la represalia, contra el perjuicio objetivo derivado de la decisión empresarial que viene causalmente conectado al ejercicio previo del derecho, incluso cuando no concurre intención lesiva del empleador. Y en cuanto a la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, aunque es el propio Tribunal Constitucional quien afirma que muchas demandas siguen sin cumplir la carga de justificar dicho requisito, a mi modo de ver, a ello contribuye en gran medida que la interpretación que hace el tribunal de dicha justificación deviene excesivamente rigorista, lo cual puede suponer en un futuro no muy lejano el final del recorrido de tan loable y tan necesaria doctrina, la de la garantía de indemnidad, debido a un agotamiento de facto de la misma por la escasez de sentencias del Tribunal Constitucional. E incluso el recurso de amparo en todas sus formas de invocación, y no solo por vulnerarse el artículo 24.1 de la Constitución, podría correr la misma suerte adversa, considerando que en 2019, por ejemplo, ingresaron en el tribunal 7.554 recursos de amparo y solo obtuvieron sentencia 178 de ellos. Y en 2018 los datos aún fueron peores. Lo que significa, en definitiva, que en la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo se admite muy poca flexibilidad y que, en consecuencia, muchos derechos fundamentales lesionados, la mayor parte de los cuales invocan el artículo 24 de la Constitución y la garantía de indemnidad, quedan cada año sin reparación e incluso sin una respuesta constitucional de fondo. Muchísimas gracias. Eso es todo. Buenos días.